Fechas señaladas para el mirandismo. La fecha de su supuesta Navidad, con motivo del nacimiento de José Luis de Jesús Miranda. Es con motivo de esta fecha que desde el blog de jesucristohombre.wordpress.com hemos querido celebrarla, pero de una forma tal vez diferente. Ni más ni menos que con una exposición de la verdad, con una explicación muy sencilla y muy bíblica de la segunda venida de Jesucristo, de forma que contrastando la enseñanza de la palabra de Dios con lo que enseña Miranda pueda ser descubierto como lo que es un falso Cristo, un falso Mesías. La Biblia da enseñanzas e instrucciones muy claras acerca de cómo volvería el Señor Jesús, cómo sería su venida, de qué manera. Para ello voy a utilizar las escrituras del apóstol Pablo, es decir, aquellas partes de las escrituras que se le atribuyen su autoría material, no espiritual, al apóstol Pablo para que ningún mirandista se sienta violento. Y la primera escritura que voy a tomar viene en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 22 y 23. Allí se nos habla de una cosa, que es el orden de la resurrección. Y se nos dice que va a ocurrir un suceso que es simultáneo. En el mismo momento que Cristo Jesús vuelva por segunda vez, va a tener lugar la resurrección de los escogidos. Dice así la palabra de Dios: porque como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y esa es la idea. En la venida de Cristo, aquellos que pertenecen a Cristo serán resucitados. Y aquí la palabra de Dios no nos da ninguna especie de margen, ni nos habla de, sino nos da un hecho que ocurre a la vez. Los que son de Cristo en su venida. Hay otro texto más que viene a apoyar esta idea, y lo encontramos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por favor, anoten estos versículos para que puedan estar en la mente. 1 Corintios 15, 22 es el primer texto que hemos mencionado, y el segundo texto que hemos mencionado es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo hay que explicarlo bien porque el mirandismo lo tuerce. Ellos dicen, no, es que el apóstol es un ángel escogido. No, lo que está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo vendrá. Dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significan estas tres cosas? Un arcángel es un tipo de ángel que pertenece a una jerarquía militar angelical. Un arcángel es un jefe de ángeles. Y es una disposición militar, voz de mando y trompeta de Dios. Aquí está hablando de batalla, está hablando de guerra. El Señor Jesucristo no es un ángel, pero dice que viene con voz de, no quiere decir que lo sea. El Señor Jesucristo es Dios mismo hecho hombre, eterno, inmutable, sin principio ni fin de días. Pero dice que viene de una manera, de una forma, y esa forma es como un arcángel. La Biblia nos habla de los arcángeles peleando, protegiendo, luchando contra los ángeles opositores. Y aquí Jesucristo irrumpe en el mundo con la actitud militar y con la actitud de guerra, la actitud bélica de un arcángel. Voz de mando, como arcángel, con trompeta. Su venida es pública. No porque salga por telegrafía es pública. No, su venida es con gloria. Su venida es derrotando enemigos. No viniendo a una ciudad de Puerto Rico llamada Ponce. Su venida es como el Hijo de Dios, revestido de gloria, poder y autoridad, voz de mando. No
como un hombre que viene a una ciudad de Puerto Rico, que está en las drogas, que es ministro evangélico, que luego apostata. Eso no es ninguna gloria. Eso es un hombre haciéndose pasar por quien no es. Jesucristo no viene como en su primera venida. En su primera venida dice que Él no apagará el pábilo que humea, ni quebrará la caña cascada. En su segunda venida viene con voz de mando, como arcángel y con trompeta. Viene para derrotar a las naciones y lo hace directamente, no siguiendo una maniobra extraña. Jesucristo viene a este mundo y no necesita nacer otra vez, porque ya tiene una naturaleza humana. No necesita volver a encarnarse, porque no perdió en ningún momento su naturaleza humana. Él murió en la cruz, resucitó y en ningún momento perdió su naturaleza humana. Antes bien fue glorificada, subió al cielo y ahí está intercediendo por los creyentes. ¿Por qué necesita volver a encarnarse? ¿Necesita encarnarse 2 veces? Él mismo. De hecho, Miranda no dice que él sea Jesucristo, sino que en algún sentido fue poseído por Jesucristo. Esto tampoco es bíblico. ¿Dónde viene el apoyo bíblico? Que saquen el texto de la Biblia si pueden. Jesucristo vuelve a esta tierra con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No viene poseyendo a un humano y viene con voz de humano. Viene con voz de arcángel. Viene con autoridad y tomando las naciones. No viene con el cuerpo físico vulnerable, lleno de miseria, de un hombre caído. Y lo segundo que hemos dicho, que lo hemos dicho en primer lugar, Jesucristo viene y en el momento de su venida ocurre un hecho simultáneo, y es que los que son de Cristo, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23, son resucitados en el momento de su venida. Todas las sectas tuercen textos y los acomodan de forma compleja y enrevesada a su forma torcida de entender las Escrituras. Pero el significado de las Escrituras es sencillo y directo. Jesucristo viene. Y cuando venga Jesucristo no habrá ninguna duda. Porque no viene de tapadillo, no viene de incógnito, no viene disfrazado, sino que viene revestido con la autoridad de Dios, con su gloria que le pertenece, y viene tomando el mundo y resucitando a sus escogidos. Amigo que estás escuchando este vídeo, siempre termino igual. Arrepiéntete del pecado de poner a un hombre en lugar de Dios. Arrepiéntete del pecado de quitar a Cristo Jesús y poner en su lugar a un hombre llamado Miranda. Ninguno de los que confían en Miranda verá la vida eterna. Ninguno de los que confían en Miranda podrán tener perdón de pecados. Porque Miranda es un falso Cristo y es un falso Dios. Y la fe en un falso Cristo no conduce a la vida eterna, sino a la perdición. Nuestro Dios es generoso y amplio en perdonar, y ninguno de los que a Él viene será echado fuera. Así que, desde donde estás, arrepiéntete del pecado, de la idolatría, y recibe a Jesucristo, el glorioso y bendito Salvador. Nadie hay semejante a Él, y solo en Él hay perdón de pecados, eterna seguridad y gozo. Que Él te bendiga.